De tema, está bueno pedir disculpas, sobre todo si viene de la Iglesia Católica, pero ¿qué pasa cuando los daños son irreparables, no? Sobre todo a lo largo de la historia. El Papa Francisco pidió disculpas por el daño que le ocasionaron muchos cristianos a los pueblos indígenas en Canadá, en las escuelas residenciales que funcionaron entre el siglo XIX y la década del 90, ¿no? Leticia, sí, si mal no recuerdo. 1996, la última escuela Mucho residencial tiempo. que cerró. Está buenísimo lo que decías, Sí. Diana, porque este pedido de perdón es simbólico, es irreparable el daño que Igual está se bien, generó. o sea, como pedido Sí, disculpas, de hecho, de la iglesia era un está pedido, bien, pero ¿qué era pasó? un pedido de los pueblos indígenas canadienses, este pedido de perdón por parte de la Iglesia Católica que realizó en esta gira que está haciendo el Papa Francisco por ese país. Si te y además, parece, Leti, perdón que te agregue, porque yo no quiero que se malinterprete, que lo haga Francisco, ¿no? Porque otro papa u otros papas no lo hicieron. Sí, Entonces, exactamente. Por eso digo, era un pedido que venían haciendo desde hace un tiempo y que lo concreta el Papa Francisco en esta visita a Canadá. Si te parece, Diana, antes de contar más en detalle de qué se tratan las escuelas residenciales, escuchamos al propio pontífice cómo hacía referencia o cómo era este pedido de disculpas en Canadá. Lo compartimos. Esta es nuestra historia que hay que custodiar. La historia de la que somos herederos. No oprimir nunca la conciencia de los demás. No encadenar jamás la libertad de los que tenemos cerca. Y sobre todo, no dejar nunca de amar y respetar a las personas que nos precedieron y nos han sido confiadas, tesoros preciosos que custodian una historia más grande que ellos mismos. No se trata de custodiar cenizas, sino de reavivar el fuego que ellos encendieron. Nuestros abuelos y nuestros mayores deseaban ver un mundo más justo, más fraternal, más solidario y lucharnos por darnos un futuro. Ahora nos toca a nosotros no decepcionarlos. Bueno, hasta aquí la voz del Papa Francisco y hay una reseña aquí para repasar, ¿no, sí, Leticia? El Papa, hay que decir, pidió perdón específicamente por las escuelas residenciales y el rol que tuvo la Iglesia Católica en estas escuelas. Hacemos un repaso. Claro que sí. Diana, se calcula que hubo más de 130 instituciones educativas. Esto, como bien lo decías, en fines del siglo XIX, la última hasta 1996. Eran administradas por el gobierno federal, pero la gran mayoría también por órdenes religiosas, entre las cuales, o la gran mayoría, la Iglesia Católica. Se calcula que pasaron más de 150.000 chicos y chicas por estas escuelas. Asimilación cultural. ¿Por qué? Porque sacaban literalmente a estos nenes, a estas nenas de las familias de pueblos originarios, las llevaban a estas instituciones y lo que cuentan se conocen como sobrevivientes a las personas que lograron, digamos, salir de estas escuelas. ¿Por qué? Porque no les dejaban hablar su propio idioma, porque los obligaban a rezar, entre otras cuestiones, y si no eran torturados, abusados sexualmente, físicamente, tremendo, como estamos viendo ahí. Y sobre todo este tema volvió porque en el 2021 se hallaron al menos 1.300 tumbas sin nombres en los que eran los patios de estas escuelas residenciales. Se calcula que al menos entre 4.000 y 6.000 niños y niñas murieron en este contexto, ya sea por falta de alimentación, por el maltrato físico. Así que, bueno, como vos lo decías, un daño irreparable y que la Iglesia Católica ahora en nombre del Papa pide perdón por lo que hicieron los cristianos en nombre de la asimilación cultural, estos miles y miles de niños y niñas indígenas en Canadá. Nada más para agregar. Gracias, Leticia.